Buenos días. Para mí es un honor y un privilegio integrar esta mesa de trabajo académico. Es un privilegio y un honor estar acompañada de grandes juristas colombianas como Ángela y María Victoria, que incluso en algún momento han sido mis docentes. Entonces es motivador poder compartir algunas ideas con ustedes. Al mismo tiempo es motivador estar en compañía de un gran profesor y amigo como Lorenzo Bujosa, que desde hace años también me ha acompañado en mi proceso de formación en estos ámbitos del derecho procesal. Y un saludo especial a los organizadores del Congreso. Darles un aplauso por la importante gestión académica que realizan en esta región. Reconozco el esfuerzo y la dedicación que demanda un congreso de este tipo y en ese sentido felicitar a los asistentes porque están en el congreso más importante de la región y que tiene un buen reconocimiento a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, darle un saludo especial al doctor Vila, todo mi reconocimiento en el día de su homenaje. He seguido también de cerca algunas de sus obras, de las que he aprendido y seguramente seguiré aprendiendo. Y a mi querida amiga Débora Arango, que ha asumido la rectoría en la Universidad Libre Cúcuta, con gran entusiasmo, con gran proactividad y que ha hecho posible el crecimiento también institucional. Bien, el tema de mi intervención toca con el debido proceso analizado desde el punto de vista de su nacimiento, de sus antecedentes y especialmente enfocándome al tema de las reformas procesales penales en Latinoamérica, en nuestra región. Por ser un tema más genérico, entonces me han concedido el uso de la palabra y quiero comenzar con una frase. Como los grandes comparatistas del pasado nos han enseñado, si se sale del angosto laberinto de los detalles y se asume una cierta distancia en la observación, privilegiando un ángulo visual de amplio horizonte, se puede llegar a deducir algunas conclusiones. Esta es una frase del profesor Luca Luparia de Italia y que conviene bastante para iniciar esta intervención porque es una invitación a que miremos el aspecto más genérico del debido proceso desde su antecedente y sus desarrollos para ver cómo se ha ido introduciendo y cómo históricamente se introdujo en nuestras reformas tanto constitucionales como procesales penales. ¿Qué hay que decir del debido proceso como derecho fundamental y como derecho humano? Pues que tenemos unos antecedentes históricos que datan de la Carta Magna de 1215, luego la Revolución Francesa con su Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que refieren a esta garantía en el artículo 7º, luego el fenómeno de la independencia de Estados Unidos y su quinta enmienda constitucional de 1787, y al mismo tiempo tener en consideración la constitucionalización de las garantías procesales a partir de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos fenómenos históricos impactaron en nuestra región con el nacimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos del año de 1969, que entra en vigor el 18 de julio del año 1978. Es decir, es una convención que tenemos en rigor desde hace 39 años. Y esta convención expresamente en el artículo 8º nos hace referencia al conjunto de garantías judiciales que hemos traducido en lo que hemos denominado debido proceso. En ese sentido, esta convención impactó, hay que decirlo, en las reformas constitucionales que se dieron en nuestra región Latinoamérica a partir de la década de los 80 y también dentro de la década de los 90. Estas reformas constitucionales que se dan en Latinoamérica
introducen la garantía del debido proceso de alguna manera en algunas constituciones de manera como derecho nominado, en otras constituciones queda como un derecho innominado, pero en varias partes o en su articulado se contempla ese conjunto de garantías que bien establece el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay que decir que con relación al desarrollo jurisprudencial del debido proceso en Corte Interamericana de Derechos Humanos, bien se ha destacado por diferentes juristas la ampliación y la extensión que ha tenido la garantía del debido proceso. Específicamente encontramos que hay un amplio desarrollo tanto en la jurisprudencia contenciosa como en la jurisprudencia consultiva. Y en esa medida se ha señalado por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es deber de los estados realizar un análisis de convencionalidad, tanto con relación a las normas que se expiden en cada uno de los países, como con relación a las actuaciones que cumple y desarrolla cada uno de los estados. Esto implica hacer un análisis no solamente constitucional, sino un análisis de convencionalidad con relación a las normas en materia de reformas procesales penales y en relación específica con una lectura concreta de lo que nos dice la Convención Americana. Que hay que decir que aquí hay una influencia en la progresividad del debido proceso. Esa influencia en la progresividad ahora nos permite hablar, como lo ha señalado la propia Corte Interamericana, de un debido proceso renovado y reforzado porque ha habido un fenómeno de expansión. Este fenómeno de expansión lo observamos desde un punto de vista tanto horizontal como vertical. Desde un punto de vista horizontal refiere a cómo el debido proceso y las garantías judiciales contempladas en el artículo 8 de la Convención inicialmente las pensábamos para el proceso penal. Pero las garantías se han ido expandiendo de manera, como bien lo denomina la propia Corte, de manera horizontal a otros procedimientos como el civil, el laboral, el administrativo y el propio fiscal. Al mismo tiempo, se ha observado un fenómeno de expansión del debido proceso desde un punto de vista vertical. En ese sentido, se ha encontrado que se han incorporado más garantías, que se ha fortalecido su contenido, en especial en aspectos relacionados con la necesidad de tribunales competentes, independientes y autónomos, la necesidad de la imparcialidad de quien tiene la tarea de administrar justicia, el plazo razonable y cuestiones relacionadas también con una amplitud que ha tenido el debido proceso, y es qué vamos a entender por debido proceso probatorio. Con relación a esto, la Convención entonces impactó en las reformas constitucionales de nuestra región. Hay que decir que tuvimos un fenómeno de recuperación de las democracias. Bien sabemos que superaron dictaduras países como Paraguay, Chile y Argentina. Y a partir de la superación de estas dictaduras y de la consecuente recuperación de las democracias, pues eso invitó a una serie de reformas constitucionales en las cuales se introduce la cláusula del debido proceso, sea de manera nominada, como en países Ecuador, Bolivia, República Dominicana y en nuestro caso Colombia, y en las demás constituciones se contempla la garantía del debido proceso, pero no de manera nominada, sino que se dispersan las garantías en diferentes artículos. ¿Qué me lleva esto a analizar? Las reformas procesales penales en nuestra región Latinoamérica. Hay que recordar un antecedente importante y significativo en el cual tuvo participación el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y fue precisamente el Código Procesal Penal para Iberoamérica. Ese fue un código que fue redactado por la colaboración de grandes expertos en la materia. En su momento tuvieron participación la maestra Ada Pellegrini, quien lamentablemente falleció hace pocos días y que hay que recordar con mucho respeto y como merece, como una gran maestra que aportó a la construcción del derecho procesal y a su consolidación desde el punto de vista de la constitucionalización del derecho procesal. Y también participó en esta formulación de ese Código Procesal Penal para Iberoamérica
el doctor Jaime Bernal Cuellar, que también nos acompaña. Este antecedente data de 1988. Coincidió con que ya teníamos una convención americana que entró en rigor en el año de 1978, a la cual se adhieren todos los países de Latinoamérica, donde luego ya 2 de ellos han denunciado la convención. Este antecedente fue significativo porque fue seguido en parte por varios países de la región, especialmente de Centroamérica. Le siguieron Guatemala, El Salvador, el caso de Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, y por Sudamérica siguieron parcialmente este código Venezuela, Ecuador y Bolivia. ¿Qué nos muestra esto? Que a pesar de que la intención en su momento era que toda la región siguiera este modelo de un código procesal penal para Iberoamérica, no fue ese el resultado. Las reformas se dieron entre la década del 90 y el año 2000, y estas reformas en la región nos muestra que no ha sido un fenómeno uniforme ni homogéneo. ¿Qué sí hay que reconocer? Que en su mayoría, o por no decir todas, las reformas procesales penales en la región han tendido a unos objetivos similares. Esos objetivos similares han sido la necesidad de modernizar la persecución penal, qué hacemos frente a la criminalidad organizada, cuestiones relacionadas con la necesidad de cómo se concretan en estos códigos procesales penales la defensa real y efectiva, cómo concretamos un principio de igualdad de armas, cómo se asegura la participación del ciudadano y cómo hacemos realmente visible a la víctima dentro del proceso penal. Y en esa medida, pues ha tomado importancia dentro de estas reformas procesales penales también el contenido del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos refieren a esas garantías judiciales. Estas reformas en materia procesal penal que han involucrado las garantías procesales, esto es el debido proceso, uno cuando las analiza puede encontrarse una clasificación. Hay unas reformas de primera generación y hay unas reformas de segunda generación. Las reformas de primera generación son aquellas que se dieron en la década de los 90. Puedo mencionar casos de Bolivia, el caso de Venezuela, entre otros. Estas reformas de primera generación no son unas reformas que hayan definido puntualmente un sistema acusatorio. Han involucrado elementos de inquisitivo y acusatorio, es decir, que son sistemas mixtos. Estas reformas de primera generación son aquellas en las que uno observa, se ha reservado la oralidad para la fase de juzgamiento, conservando reserva en la fase de investigación, se observan en consecuencia restricciones a la publicidad en fases previas, se encuentra que la medida de aseguramiento que se privilegia en estos sistemas es la de detención preventiva, es decir, que la regla general es la privación de la libertad en la fase de investigación. Y al mismo tiempo se encuentra poco desarrollo frente a algunas salidas alternativas dentro del proceso penal. Ahora bien, las reformas de segunda generación, aquellas que vemos o se observa desde el año 2000, dentro de las cuales podemos ubicar Chile, Perú, Colombia y México, estas reformas son reformas más cercanas al sistema acusatorio, sin decir que sea un sistema acusatorio puro, pero sí más cercanas al sistema acusatorio, donde se observa esa separación necesaria entre la función de investigar y acusar de la tarea de juzgar, donde observamos la oralidad en todas las etapas procesales, donde la publicidad es significativa y se extiende en todo el proceso penal, donde por lo menos legislativamente en estos códigos procesales penales deja de ser la regla general la detención preventiva y se observan otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Al mismo tiempo que se observa una reorganización del Ministerio Fiscal, en nuestro caso Fiscalía General, se busca en todos estos países el fortalecimiento de la figura de la Defensoría Pública, nace la figura del juez con funciones control de garantías necesario dentro de la fase de investigación para adelantar el control y protección efectiva de derechos fundamentales dentro de esta fase de investigación. Y al mismo tiempo se observa en todas estas reformas de segunda generación, como he mencionado, Chile, México, Perú, Colombia, que se le ha dado mayor importancia a la víctima dentro del proceso penal.
y eso también siguiendo algunas orientaciones de la jurisprudencia tanto consultiva como contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya para cerrar, para concluir, ¿qué es lo importante frente a este tema de las reformas? Que también hay dos interpretaciones. Hay dos interpretaciones, una en el sentido de que estas reformas en nuestra región Latinoamérica tuvieron influencia del sistema anglosajón y hay que reconocerlo. También hay que reconocer en esa primera interpretación que hubo un trasplante de figuras jurídicas que generó un choque cultural en Latinoamérica. También hay que decir que hubo intereses desde un punto de vista de órganos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero en una segunda interpretación también hay que decir que hubo una tendencia de constitucionalización del derecho procesal penal, que en todos estos códigos procesales penales se han introducido cláusulas en las cuales se busca dar prevalencia al debido proceso y en ese mismo sentido se ha reforzado en su mayoría los sistemas procesales penales. Distinto es que en veces la realidad no dialogue con lo que ha definido la Convención, la Constitución y los códigos procesales penales. El caso cercano a nosotros, Venezuela, nos dice claramente está definido el debido proceso en la Constitución, claramente está definido el debido proceso en su Código Procesal Penal, pero si al mismo tiempo no dialogan los diferentes órganos del Estado y si al mismo tiempo no existe voluntad política, porque además de que exista debido proceso convencional y constitucional, esto tiene que ir acompañado de políticas públicas que permitan su realización y efectivización en todos los códigos de procedimiento penal. Gracias por la atención.